Jamás imaginé que a mis 70 años terminaría durmiendo en el frío suelo del porche trasero, buscando consuelo entre solovino y canela, mis fieles compañeros de cuatro patas, mientras escuchaba las conversaciones que provenían de la habitación que alguna vez me perteneció. La vida nos presenta situaciones que ni en nuestros momentos más sombríos podríamos anticipar. Me llamo Amelia, y lo que estoy por compartirles es un testimonio de amor maternal, sacrificio, desengaño y, si Dios así lo permite, redención. Si desean conocer cómo una respetada señora del estado de Hidalgo terminó siendo desplazada de su propia recámara por su nuera, les invito a acompañarme en este relato. Les agradezco que dediquen un momento para escuchar mi historia. Si gustan apoyar este canal, pueden suscribirse y activar las notificaciones. La historia comenzó hace 2 años, cuando mi hijo Ricardo me dio la noticia de su compromiso. Me encontraba en la cocina preparando ese pastel de elote que tanto le ha gustado desde pequeño, cuando entró con una sonrisa radiante. «Mamá, necesito decirte algo importante», me dijo, mientras probaba la masa cruda con su dedo, igual que cuando era niño. «¿Cuántas veces te he dicho que no comas la masa así, mijo?», le reprendí con cariño, dándole un ligero toque en la mano. A sus 42 años, conservaba esos gestos de niño que me llenaban de ternura. «Discúlpame, mamá, pero estoy tan contento que no puedo evitarlo». Hizo una pausa, con los ojos brillantes de emoción. «Me voy a casar». La cuchara se me resbaló dentro del recipiente, salpicando masa por todos lados. «¿Casarte? ¿Con quién, mijo? Nunca me habías platicado de ningún noviazgo formal». Ricardo se llevó la mano a la nuca, un gesto que siempre ha hecho cuando está nervioso. «Todo fue muy rápido, mamá. Conocí a Lupita hace 3 meses en un congreso de contabilidad en la Ciudad de México. Fue amor a primera vista». ¿3 meses? Mi Ricardo, siempre tan prudente y metódico en todo, comprometido con una mujer que apenas conocía. Algo no me parecía correcto, pero guardé silencio. Al fin y al cabo, era un hombre hecho y derecho, y desde que mi Armando partió hace 7 años, Ricardo se había convertido en el pilar de nuestra casa, cuidándome con una dedicación admirable. «¿Y cuándo voy a conocer a la muchacha que conquistó tan pronto el corazón de mi hijo?», pregunté, intentando sonar entusiasmada. «Esa es otra sorpresa que te tengo, mamá», respondió mientras tomaba otro poco de masa. «Viene hoy». «¿Hoy?», exclamé con preocupación. Mi casa, ese rincón que por tantos años había sido testigo de mi vida, estaba en desorden. Mi delantal, ya gastado por los años de uso, y mi cabello recogido sin mayor cuidado, reflejaban la sorpresa del momento. «Pero Ricardo, hijo mío, necesitamos preparar todo como se debe, arreglar la habitación de invitados». Mi Ricardo, con esa sonrisa que heredó de su padre, me tranquilizó diciendo: «No te preocupes, mamá, Lupita te apreciará tal como eres». Ay, si hubiera sabido entonces cuán equivocadas eran esas palabras. La Lupita que cruzó el umbral de mi puerta horas después distaba mucho de ser una persona que pudiera apreciar la sencillez de una mujer de campo como yo. Era una mujer alta, delgada, con un cabello rubio perfectamente arreglado y unas uñas tan largas que me pregunté cómo realizaría las tareas cotidianas. Entró a nuestra casa con un aire de superioridad que me estrujó el corazón. Su vestimenta, más apropiada para un evento social que para conocer a la madre de su prometido, y sus tacones que la hacían casi tan alta como mi Ricardo, llamaron mi atención inmediatamente. «Así que usted es la señora Amelia», exclamó con una voz que intentaba ser dulce, abrazándome de una manera que me pareció más una actuación que un gesto sincero. «Ricardo habla tanto de usted que siento como si la conociera de toda la vida». Su perfume, excesivamente dulce, me mareó un poco. Era intenso y sofocante, como más tarde descubriría que sería nuestra convivencia. «El gusto es mío, Lupita», respondí, manteniendo la compostura que los años me han enseñado. La noticia del compromiso de Ricardo me había tomado por sorpresa. Mi hijo siempre había sido prudente en sus decisiones. «Ah, pero cuando el amor toca a la puerta, no hay prudencia que valga, ¿verdad?», se rió ella, abrazando a mi hijo de una manera posesiva. «Además,
A los 42 años ya era tiempo de que encontrara a alguien especial, ¿no cree? Había algo en su comentario, en la forma en que me miró, que me inquietó profundamente. Era como si insinuara que yo había sido un obstáculo en la vida sentimental de mi hijo. Por supuesto, respondí con una sonrisa educada, como me enseñó mi madre. Siempre he pedido a Dios que Ricardo encontrara a alguien especial. Ella besó a mi hijo en la mejilla de una manera tan exagerada que tuve que desviar la mirada. Sus demostraciones de afecto me parecían más una representación que un sentimiento genuino. Esa noche, preparé la cena con el mismo amor con que he cocinado durante décadas. Pollo al horno con papas, como le gustaba a su padre, arroz esponjoso, ensalada fresca de mi huerto y, de postre, el pastel de elote que estaba preparando cuando Ricardo me dio la noticia. Durante la cena, intenté conocer mejor a mi futura nuera. Me enteré que tenía 35 años. Trabajaba como asistente administrativa en el despacho contable donde conoció a Ricardo, y que había estado casada antes. Mi exesposo era una persona complicada, explicó, cortando el pollo en pedacitos que apenas probaba. Muy controlador, ¿sabe? No me permitía ser yo misma. Lo lamento, dije con sinceridad. Nadie merece vivir una relación así. No lo lamente, sonrió, tomando un sorbo de vino. Fue una bendición. Si no me hubiera separado, nunca habría conocido a Ri. En 70 años de vida, nunca había escuchado que alguien llamara así a mi hijo. Siempre había sido Ricardo, y me pareció que intentaba crear una versión de él que yo no conocía. ¿Y sus padres, Lupita? ¿Viven en la Ciudad de México? Pregunté, buscando mantener la conversación. Un silencio incómodo invadió la mesa. Lupita bajó la mirada y Ricardo tomó su mano en señal de apoyo. Mis padres ya no están con nosotros, doña Amelia, respondió finalmente, con voz quebrada. Un accidente en carretera nos los arrebató. Ay, perdone mi indiscreción, no tenía forma de saberlo. Ella sonrió con tristeza. Por eso valoro tanto a la familia. Me llena de alegría tener ahora a Ri y a usted, por supuesto. Esa noche, después de ordenar la cocina, Lupita se ofreció a ayudar, pero Ricardo insistió en que descansara del viaje. Me retiré a mi habitación con el corazón inquieto. Había algo en Lupita que no lograba descifrar, algo que me preocupaba profundamente. Quizás era solo la impresión de ver a mi hijo, siempre tan sensato, completamente cautivado por una mujer que apenas conocía. Hay que darle una oportunidad, me dije mientras cepillaba mis canas frente al espejo. En ese momento, no imaginaba que estaba por comenzar la etapa más difícil de mi vida, que aquella mujer de sonrisa fácil y mirada calculadora transformaría mi tranquila existencia en un verdadero calvario. Todo comenzó la mañana siguiente, cuando Lupita apareció en la cocina usando ropa inapropiada que no correspondía a una señorita de buenas costumbres. «Buenos días, doña Amelia», exclamó con una alegría que me pareció fingida. «¿Descansó bien?» Aparté la mirada, sintiendo una profunda incomodidad. En mi hogar siempre hemos sido personas discretas y respetuosas. Incluso cuando mi Armando vivía, manteníamos el decoro que corresponde a una familia de bien. Sí, gracias, respondí con cortesía pero distante, concentrándome en preparar el café de la mañana. Ricardo ya despertó. Todavía no, respondió ella con una risita que me pareció fuera de lugar, mientras tomaba una manzana del frutero. Me sentí profundamente incómoda. Como madre, hay cosas que una no necesita saber sobre la vida privada de sus hijos. Lupita, al notar mi incomodidad, en lugar de mostrar un poco de respeto, se acercó más. ¿Es usted muy conservadora, doña Amelia?, preguntó con cierta burla en su voz, mordiendo la manzana. Ricardo me contó que su educación fue muy estricta. Crié a mi hijo con valores, respondí con la dignidad que los años me han dado. Y por el hombre en que se ha convertido, creo que hice lo correcto. Ah, sin duda, asintió ella con una sonrisa que no reflejaba sinceridad. Es un hombre maravilloso, aunque quizás necesite vivir un poco más, intensamente. En ese momento, Ricardo entró a la cocina, todavía adormilado. Al ver a Lupita, su rostro mostró preocupación. Lu,
dijo mirándome de reojo. Tal vez deberías cambiarte para el desayuno. ¿Por qué? Preguntó ella con fingida inocencia. Somos familia, ¿no es así? No tiene nada de malo estar cómoda. Mi hijo, dividido entre el respeto hacia mí y el deseo de no contrariar a su prometida, optó por una solución intermedia. Tomó un abrigo que estaba cerca de la puerta y se lo puso sobre los hombros. Hace fresco esta mañana, dijo con gentileza. No quisiera que te resfríes antes de la boda. Lupita aceptó el abrigo, pero sus ojos me lanzaron una mirada que decía claramente, él me prefiere a mí. Fue el primero de muchos desafíos que enfrentaríamos en los días por venir. Lupita había venido para conocer mejor a su futura suegra y ayudar con los preparativos de la boda, programada para 2 meses después. 2 meses que se convertirían en una eternidad. Poco a poco, comenzó a hacer cambios en la casa. Al principio fueron detalles pequeños: mover un jarrón, sugerir cambiar una cortina, reorganizar los libros. Después los cambios se volvieron más atrevidos: reemplazar fotografías familiares por adornos que ella compraba, cambiar la disposición de los muebles, hasta redecorar completamente la sala. Un domingo, mientras cumplía con mis deberes en la iglesia, ocurrió algo que me dejó sin palabras. Al regresar, encontré mi habitación irreconocible. Los muebles antiguos que Armando y yo habíamos elegido con tanto amor estaban apilados en un rincón, reemplazados por piezas modernas sin ningún valor sentimental. Las cortinas de encaje que había tejido con mis propias manos habían desaparecido, sustituidas por persianas grises y frías. Incluso la alfombra persa, herencia de mi madre, estaba enrollada y abandonada en un rincón. ¿Qué ha pasado aquí?, pregunté, sintiendo que entraba a una casa ajena. Lo modernicé, respondió Lupita con orgullo. Esta decoración antigua nos deprimía a todos. Ahora parece una casa de verdad, no un museo. Miré a Ricardo, esperando que defendiera los recuerdos de nuestra familia, pero él solo sonrió débilmente. Quedó bien, ¿verdad, mamá? Lupita tiene buen gusto para la decoración. Sentí un nudo en la garganta. ¿Dónde están mis cortinas de encaje? Ah, esas cosas viejas. Se rió Lupita con desdén. Las doné a la iglesia. Siempre necesitan telas para la limpieza. Sentí como si me hubieran golpeado el corazón. Aquellas cortinas representaban meses de trabajo, cada puntada hecha con amor mientras esperaba el nacimiento de Ricardo. No tenías derecho, exclamé con la voz quebrada por la indignación. Esta es mi casa y esas eran mis cortinas. La sonrisa de Lupita vaciló por un momento, pero pronto se recompuso. Con voz suave pero firme, me dijo: nuestra casa, doña Amelia. Ahora que me voy a casar con Ricardo, este también será nuestro hogar, y necesitamos actualizarlo, ¿verdad, mi amor? Ricardo se veía intranquilo, como un hijo dividido entre el amor por su madre y el afecto por quien sería su esposa. Lupita solo quiere ayudar, mamá, pronunció con voz temblorosa. Quizás sea momento de renovar algunas cosas del pasado y comenzar una nueva etapa. Aquellas palabras de mi hijo me atravesaron el alma como saetas. En su juventud, no comprendía que estos objetos no eran simples posesiones, sino testimonios de una vida construida con amor y dedicación. Entiendo, respondí con la dignidad que solo los años pueden dar, dándome la vuelta para que no viera mis ojos humedecidos. Al final, ¿qué valor tienen los recuerdos? Lo importante es lo nuevo, lo moderno, aunque carezca de historia. Me retiré a mi habitación y cerré la puerta con delicadeza. Solo entonces permití que mis lágrimas fluyeran libremente. No lloraba únicamente por las cortinas ausentes o los muebles desplazados, lloraba por mi hijo, que parecía haber olvidado nuestros años juntos por complacer a una mujer que apenas conocía. En ese momento, no imaginaba que esto era solo el comienzo de mi calvario, que pronto perdería hasta el refugio de mi recámara, terminando mis noches en el frío suelo del porche, con la única compañía de solo vino y canela, mientras escuchaba las conversaciones de quien me había despojado no solo de mi hijo, sino de mi hogar y mi dignidad. Con el paso de las semanas, Lupita prosiguió su labor de transformar mi casa, el hogar que construí con mi amado Armando, donde crié a Ricardo,
donde viví por más de 4 décadas, en algo irreconocible. La recámara ya había sido modificada por completo, pero aquello no fue suficiente. La cocina fue su siguiente objetivo. Un día, al regresar del mercado, me encontré con unos señores desconocidos que retiraban mis alacenas de madera maciza, aquellas que Armando había elaborado con sus propias manos cuando nos casamos. ¿Qué está sucediendo aquí?, pregunté, sintiendo que las bolsas del mandado se me resbalaban de las manos. ¡Ay, doña Amelia! Lupita apareció radiante, portando un casco de seguridad que lucía desproporcionado en su cabeza menuda. ¿No es maravilloso? Estamos modernizando la cocina. Esos muebles antiguos tenían plaga, ¿sabe? Por poco perdemos todo. ¿Plaga?, repetí con incredulidad. Estos muebles son de madera tratada, jamás tendrían plaga. Uno de los trabajadores me miró con compasión, confirmando silenciosamente mi afirmación, pero Lupita simplemente se encogió de hombros. Bueno, ya estaban pasados de moda. Mire lo que vamos a instalar. Me mostró un catálogo con cocinas modernas, frías y sin personalidad, como tantas otras que se ven en las revistas. ¿Y quién está pagando por esto?, pregunté, intentando mantener la serenidad. Sabía que Ricardo tenía un buen empleo como contador, pero una remodelación así no era económica. Ricardo, por supuesto, respondió ella con naturalidad. Es mi regalo de bodas adelantado, ¿no es hermoso? Sentí una profunda aflicción en mi corazón. Los ahorros que Ricardo había acumulado con tanto esfuerzo, que yo pensaba serían para asegurar nuestro futuro, para una vejez digna, se estaban destinando a una remodelación innecesaria, solo para satisfacer los caprichos de Lupita. ¿Dónde está mi hijo?, pregunté, necesitando escuchar de él que había autorizado esto. En la oficina, respondió ella, poniendo los ojos en blanco como si mi pregunta fuera innecesaria. Confíe en mí para supervisar todo, después de todo, tengo mejor gusto que él. Pobrecito. La manera condescendiente en que se refería a Ricardo me causó una profunda tristeza. Mi hijo siempre había tenido un gusto refinado y elegante como su padre, pero ahora, bajo la influencia de Lupita, parecía haber perdido su propia voluntad. ¿Y dónde voy a preparar los alimentos mientras hacen los cambios?, pregunté mirando las bolsas del mandado en el suelo. Había comprado ingredientes para preparar el guisado de verduras que tanto le gustaba a Ricardo. ¡Ay, no se preocupe! Lupita hizo un gesto despreocupado. Pediremos comida estos días, o mejor aún, aprovechemos para descansar. Ha trabajado tanto que merece un respiro de la cocina. Sus palabras llevaban un mensaje implícito. Mi tiempo como señora de esta casa había terminado. Ahora ella estaba al mando y yo era apenas una visita, una presencia que debía tolerar. Esa noche, cuando llegó Ricardo, busqué hablar con él sobre la remodelación. Esperé a que estuviéramos a solas, cuando Lupita fue a asearse. Hijo, ¿en verdad autorizaste esta remodelación de la cocina?, pregunté suavemente. Ricardo suspiró, se le notaba agotado. Sí, mamá. Lupita me mostró que la cocina estaba muy antigua y necesitábamos actualizarla. Pero esos muebles eran especiales, Ricardo. Tu padre los hizo cuando nos casamos. Me hacían sentir su presencia. Mi hijo al menos tuvo la decencia de mostrar arrepentimiento. Lo sé, mamá, pero Lupita ya había hecho todos los arreglos. Cuando me lo comentó, ya estaban pagados los anticipos. No había manera de cancelar. ¿Hizo todo esto sin consultarte primero?, pregunté con asombro. Ricardo desvió la mirada, incómodo. Quería darme una sorpresa, y ya sabes cómo me pongo cuando se entusiasma con algo. No puedo negarle nada. Fue en ese instante cuando comprendí lo vulnerable que estaba mi hijo, como hechizado por esta mujer. Ella había encontrado la manera de manipularlo por completo, aprovechándose de su bondad y buena voluntad. Ricardo, comencé, eligiendo mis palabras con la sabiduría que dan los años. ¿No crees que todo está sucediendo muy aprisa? Apenas se conocen hace unos meses y ya está cambiando nuestra casa, gastando tus ahorros. Nuestra casa, me corrigió, con cierta molestia.
Este también será su hogar, mamá. Y en cuanto al dinero, es mío para utilizarlo como considere. Siempre he sido prudente con mis finanzas. No puedo invertir algo para hacer feliz a mi futura esposa. Por supuesto que puedes, hijo, respondí con el corazón pesado, como solo una madre puede sentirlo. Solo me preocupa la rapidez con la que todo está sucediendo. Ricardo suavizó su expresión y puso su mano sobre la mía, un gesto que me recordó cuando era pequeño. Comprendo tu preocupación, mamá, y te lo agradezco, pero me siento muy dichoso. Lupita me hace sentir completo. Es diferente a cualquier persona que haya conocido. Diferente, ciertamente. Las palabras que cruzaron por mi mente no eran halagadoras, pero las guardé en silencio al ver el brillo en sus ojos cuando hablaba de ella. Solo anhelo tu felicidad, hijo mío, expresé con la sinceridad que solo los años pueden dar. Es lo único que siempre he deseado. Me abrazó y, por un instante precioso, volví a tener a mi Ricardo de siempre. Pero ese momento se desvaneció cuando Lupita regresó del baño, vestida de manera poco apropiada, con el cabello húmedo sobre los hombros. Mi hijo se apartó de mí como si hubiera hecho algo indebido. ¿Qué tanto platican ustedes dos?, preguntó con un tono aparentemente juguetón, pero sus ojos mostraban una frialdad que me estremeció. Nada relevante, se apresuró a responder Ricardo. Solo comentábamos sobre la renovación de la cocina. Ah, eso, exclamó ella con entusiasmo fingido. ¿No es maravilloso? Por fin tendremos una cocina digna de una pareja moderna como nosotros. Sus palabras me dolieron profundamente, como si estuviera menospreciando los años de amor y dedicación que Armando y yo invertimos en este hogar. Sí, maravilloso, coincidió Ricardo, evitando mi mirada. Tienes ideas extraordinarias, Lu. Ella sonrió con aire de triunfo y se acercó a él de una manera que me obligó a desviar la mirada por respeto a mí misma. Y esto es solo el comienzo, mi amor. Tengo tantos planes para esta casa. Aquellas palabras resonaron como un presagio inquietante, y así fue. En los días siguientes, mientras la cocina se transformaba en algo irreconocible y frío, Lupita comenzó a modificar el resto de la casa. La habitación de huéspedes, donde supuestamente dormía, aunque todas las noches se escuchaban risas y conversaciones desde el cuarto de Ricardo, fue la siguiente. Sin consultarme, cambió el color de las paredes a un morado intenso, instaló cortinas oscuras que bloqueaban toda la luz natural, y reemplazó la cama tradicional por una estructura baja y extraña. Ese estilo minimalista japonés, explicó al notar mi desconcierto. ¿Sabe? Menos es más. En mi opinión, menos era definitivamente menos. La habitación, que antes irradiaba calidez y hospitalidad, ahora parecía ajena y poco acogedora. Pero guardé mis opiniones. Si ella deseaba dormir en un espacio así, era su decisión. Sin embargo, no se detuvo allí. El baño de visitas fue modificado para incluir una tina inmensa que agotaba el agua caliente de toda la casa. El comedor, testigo de tantas navidades y celebraciones familiares, se convirtió en un espacio irreconocible, con cojines en el suelo en lugar de sillas y una fuente decorativa cuyo sonido perturbaba mi descanso por las noches. Cada rincón de mi hogar, el refugio que construí durante décadas, estaba siendo transformado en algo que ya no reconocía. Era como si Lupita estuviera borrando metódicamente mi presencia, mi historia, reemplazándola con la suya. ¿Y Ricardo? Él observaba en silencio, ocasionalmente con una mirada de preocupación, pero sin intervenir jamás. Cuando intentaba expresar mi inquietud, su respuesta era siempre la misma. Es temporal, mamá. Está ilusionada con la boda, con hacer de esta su casa. Todo se normalizará pronto. Pero nada se normalizó, por el contrario, la situación se tornó más difícil. Un mes antes de la boda, Lupita reveló su siguiente proyecto, mi habitación. Estábamos cenando comida a domicilio, ya que la cocina seguía en renovación, cuando lo mencionó. ¿Sabe, doña Amelia? Comenzó con ese tono dulzón que había aprendido a reconocer. He estado pensando, su habitación es la más espaciosa de la casa, ¿verdad? Asentí con cautela. Era cierto,
La recámara principal que compartí con Armando y que conservé después de su partida era amplia, con una hermosa vista al jardín. Y tiene ese maravilloso baño completo, continuó, mirando significativamente a Ricardo. ¿A qué te refieres, Lupita?, pregunté, aunque ya presentía su respuesta. Bueno, como futuros esposos, Ricardo y yo necesitamos espacio, privacidad, y esa habitación sería ideal para nosotros. La suya. Bueno. Miré a mi hijo, esperando que defendiera mi derecho a permanecer en la habitación que había sido mía por más de 4 décadas. Pero él solo masticaba lentamente, evitando mi mirada. Mi habitación, exclamé con incredulidad. ¿Quieres que abandone mi habitación? No es exactamente abandonar, intentó suavizar, aunque sus ojos brillaban con satisfacción. Es más bien una reorganización. Podría mudarse a la habitación de huéspedes. Ya está decorada y es muy acogedora. Acogedora no era precisamente la palabra que yo usaría para describir ese espacio oscuro y sombrío que ella había creado. ¿Y dónde se hospedarán las visitas?, pregunté, buscando alguna lógica que la hiciera reconsiderar. ¿Qué visitas? Se rió como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Quién viene a verla? No tiene más familia. Ricardo es hijo único. Tengo amistades, respondí sintiendo una profunda tristeza. Las personas de la iglesia, mi grupo de costura. Pueden hospedarse en hoteles, respondió con desdén, como si fuera lo más natural del mundo. O mejor aún, tal vez prefieran no quedarse. Las visitas pueden ser agotadoras, ¿no es así? Con el corazón adolorido, miré a Ricardo, suplicándole en silencio que intercediera, que pusiera un límite a aquella mujer que, paso a paso, me estaba alejando de mi propio hogar. Ricardo, lo llamé cuando el silencio se volvió insoportable. ¿Estás de acuerdo con esto? Mi hijo, finalmente, levantó la mirada de su plato, con una expresión de inquietud que me recordó tanto a su niñez. Bueno, mamá, Lupita tiene razón. Como matrimonio, necesitaremos espacio, y tu habitación es la más amplia y tiene la mejor vista. Es mi habitación, respondí, con la voz quebrada por la tristeza. La habitación que compartí con tu padre, donde tú viniste al mundo. ¿Dónde? Precisamente por eso, interrumpió Lupita, con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción. ¿No cree que es momento de dejar ir estos recuerdos y seguir adelante? Armando nos dejó hace 7 años, señora Amelia. No podemos vivir eternamente en el pasado. Escuchar el nombre de mi amado esposo pronunciado por sus labios me causó un profundo dolor. ¿Quién era ella para hablar de Armando? Para sugerir que mis memorias, mi amor por él, eran algo que simplemente debía descartar como algo sin valor? Madre, Ricardo intentó apaciguar la situación al ver mi expresión. Por favor, ahora no. Es solo algo que planeamos para después de la boda. Tendremos tiempo para encontrar una solución que nos beneficie a todos, pero en mi corazón sabía que no existiría tal solución. Lupita ya había tomado su decisión y Ricardo, como siempre, cedería a sus deseos. Estaba perdiendo no solo mi hogar, pieza por pieza, sino también a mi hijo, día tras día. La semana siguiente, la tensión en casa se volvió insoportable. Yo evitaba encontrarme a solas con Lupita, y Ricardo parecía siempre ocupado con el trabajo, llegando tarde y saliendo temprano, como si también quisiera evitar confrontaciones. Pero el asunto de la habitación permanecía sobre nosotros como una sombra oscura, imposible de ignorar. Un jueves, al regresar de misa, encontré la puerta de mi habitación abierta y escuché ruidos provenientes del interior. Al acercarme, vi a Lupita con una cinta métrica en las manos, midiendo las paredes mientras hablaba por teléfono. Sí, quiero modificar esta pared y ampliar el baño. No, no te preocupes por los permisos. Mi prometido es el dueño de la casa. Cuanto antes, mejor. Queremos tenerlo todo listo para cuando regresemos de nuestra luna de miel. Me quedé en el umbral, observando cómo invadía mi espacio más íntimo con total naturalidad, planeando transformarlo antes de que siquiera me permitieran dejarlo. Cuando finalmente notó mi presencia, no mostró el menor remordimiento. Ah, señora Amelia,
Qué bueno que está aquí. ¿Qué le parecen los azulejos azules para el baño o prefiere algo más neutro, como el gris? ¿Por qué no sales de mi habitación? Respondí con voz temblorosa por la indignación contenida. No recuerdo haber aceptado cedértela. Lupita suspiró con dramatismo, como si estuviera tratando con una niña obstinada. Creí que ya lo habíamos resuelto en la cena. Ricardo estuvo de acuerdo en que es mejor que nos quedemos en la habitación principal. Puede que Ricardo estuviera de acuerdo, pero yo no, repliqué entrando en la habitación y colocando mi bolso sobre la cama. Mi cama. Esta ha sido mi habitación durante más de 40 años y aquí permaneceré. Por un instante, vi algo perturbador en los ojos de Lupita, algo que me hizo retroceder instintivamente. Pero pronto su sonrisa artificial regresó. Señora Amelia, entiendo que le cueste aceptar los cambios a su edad. Es natural aferrarse a las cosas, pero debe comprender que esta casa ahora es tan mía como suya y, como familia, debemos hacer ajustes y concesiones. ¿Familia? Repetí con incredulidad. Ni siquiera te has casado con mi hijo y ya actúas como si fueras la dueña de todo aquí. Pronto seré su esposa, respondió ella, con un tono menos dulce. Y como esposa, tengo ciertos derechos, derechos que, con todo respeto, superan a los suyos. Sus palabras me hirieron profundamente. ¿Eso era lo que ella pensaba? ¿Que al casarse con Ricardo, automáticamente me relegaría a un papel secundario, prescindible? Soy su madre, respondí con dignidad. Y esta es mi casa, el hogar que construí con mi esposo, donde crié a mi hijo. Eres solo una visitante, Lupita, una visitante con la que, lamentablemente, mi hijo ha decidido casarse. La sonrisa de Lupita se desvaneció por completo. Entrecerró los ojos y se acercó tanto que pude percibir su empalagoso perfume. Tenga cuidado con sus palabras, señora, susurró, su voz ahora completamente diferente, fría y amenazante. No tiene idea de con quién está tratando. Puedo hacer que Ricardo le dé la espalda con facilidad. Puedo obligarlo a elegir entre nosotras dos, y le aseguro que no será a usted a quien elija. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento vi a la verdadera Lupita, sin máscaras, sin pretensiones, y fue aterrador. ¿Por qué haces esto?, pregunté, casi sin poder articular palabra. ¿Qué buscas de nosotros? Ella se rió, un sonido sin alegría. ¿Qué busco? Seguridad, comodidad, posición. Su hijo tiene todo eso. Es estable, respetado, tiene una buena casa, buenos ingresos y, lo mejor de todo, es influenciable, tan necesitado de afecto que hará cualquier cosa que le pida. No lo amas, dije, aunque ya lo sabía. ¿Amor? Se burló ella. El amor es para ingenuos y soñadores. Estoy construyendo una vida, señora Amelia, y su hijo y esta casa son piezas importantes de ese plan. Le contaré todo, advertí sintiendo mi corazón latir con fuerza. Le mostraré quién eres realmente. Lupita sonrió con seguridad. ¿Y a quién creerá? A la joven y devota novia que lo hace sentir querido y valorado por primera vez en su vida, o a la madre sobreprotectora que no soporta verlo feliz con otra mujer. Ella tenía razón y eso era lo más doloroso. Ricardo estaba tan cautivado por ella que cualquier crítica mía sería vista como celos, como un intento de separarlos. Ahora, continuó Lupita, volviendo a su tono falsamente dulce, ¿qué tal si nos comportamos como personas maduras? Usted deja la habitación en buenos términos y yo no tengo que hacer su vida más complicada. ¿Le parece justo? Antes de poder responder, escuchamos que se abría la puerta principal. Ricardo había llegado a casa antes de lo habitual. Estamos aquí arriba, mi amor, exclamó Lupita, con una voz dulce y cariñosa que contrastaba con la tensión que momentos antes habíamos vivido. Ricardo apareció en el umbral de la recámara, su rostro reflejando desconcierto al encontrarnos ahí, en un ambiente tan tenso que casi se podía palpar. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando alternativamente a cada una de nosotras. Ay, nada importante, solo le mostraba a tu mamá mis ideas para la recámara, respondió Lupita rápidamente, tomándolo del brazo. ¿Verdad, doña Amelia?
Contemplé a mi hijo, sus ojos llenos de inocencia y confianza, y sentí un dolor profundo en el corazón. No podía revelarle la verdad en ese momento, no así. Necesitaba pruebas contundentes para abrirle los ojos sin que me viera como la villana de esta historia. Así es, contesté finalmente, esforzándome por mantener la compostura. Lupita tiene ideas interesantes para la recámara. Lupita le dirigió una sonrisa triunfal a Ricardo. Tu mamá está empezando a aceptarme. Pronto seremos como madre e hija. Ricardo sonrió aliviado y la abrazó con ternura. ¡Qué bueno! Siempre supe que se llevarían bien si se daban la oportunidad. Si tan solo supiera la verdad, hijo mío. Si pudieras ver más allá de sus dulces palabras, si hubieras escuchado sus amenazas, si hubieras visto esa mirada fría en los ojos de quien pretende usarte como medio para alcanzar una vida cómoda. Esa noche, el sueño me abandonó. Las palabras de Lupita resonaban en mi mente mientras contemplaba la terrible realidad. Mi hijo estaba a punto de unir su vida con una mujer que no lo amaba, que solo lo veía como un medio para sus fines. A la mañana siguiente, después de una noche de desvelo y oración, tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo esta situación se desarrollaba. Necesitaba actuar, encontrar la manera de exponer a Lupita sin parecer la suegra celosa y amargada que ella había pintado ante mi hijo. Mi primera idea fue investigar su pasado. Ella había mencionado que estaba divorciada. Quizás su exesposo pudiera proporcionarme información valiosa. Pero, ¿cómo encontrarlo? Jamás había mencionado su nombre. Recordé entonces sus comentarios sobre el fallecimiento de sus padres en un accidente. Una historia conmovedora que generó simpatía inmediata. ¿Pero sería verdad? Aprovechando que Ricardo y Lupita habían salido a ver asuntos de la boda, me dirigí al cuarto de huéspedes, ahora su habitación. Mi corazón se sentía pesado al tener que hurgar entre sus pertenencias, pero el bienestar de mi hijo estaba en juego. En el fondo de un cajón encontré un pequeño joyero. Dentro, además de algunas alhajas modestas, había un recorte de periódico amarillento. Era un obituario, pero no de sus padres. Pertenecía a un hombre llamado Antonio Eduardo Ramírez, supuestamente fallecido hacía 5 años. El texto mencionaba que dejaba atrás a su esposa, Lupita Ramírez. Mi corazón se aceleró. Entonces, ella había estado casada con este hombre que había fallecido hacía 5 años, pero le había dicho a Ricardo que estaba divorciada. ¿Por qué mentir sobre algo así? Seguí buscando y encontré, oculta entre las páginas de un libro, una fotografía que mostraba a una Lupita más joven junto a un hombre maduro, bien vestido, de semblante serio. Al reverso, una inscripción, Antonio E. Ramírez, 2018. 3 años después de su supuesto fallecimiento. ¿Cómo era posible que viajara con él si ya había partido de este mundo? La respuesta llegó cuando, movida por la inquietud, busqué el nombre de Antonio Eduardo Ramírez en Internet. Encontré su perfil en una red social, aún activo, su estado, casado con Lupita Ramírez. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Lupita no era divorciada ni viuda. Seguía casada y estaba a punto de contraer matrimonio nuevamente con mi hijo, cometiendo un delito grave. Imprimí toda la información que encontré y la guardé cuidadosamente en una carpeta. Necesitaba mostrarle todo esto a Ricardo, pero debía ser prudente. Si abordaba el tema de manera incorrecta, podría cerrarse completamente y negarse a ver la verdad. Decidí esperar el momento adecuado, cuando estuviera solo y receptivo, pero ese momento nunca llegó. Lupita parecía tener un don especial para aparecer justo cuando intentaba hablar a solas con mi hijo, interrumpiendo cualquier conversación importante. Y entonces, 3 semanas antes de la boda, sucedió lo inevitable. Regresé de mi grupo de oración y encontré que estaban sacando mis pertenencias de mi recámara, no Lupita, sino Ricardo. Hijo, ¿qué estás haciendo?, pregunté, sintiendo que el corazón se me oprimía. Al menos tuvo la decencia de mostrarse apenado. Mamá, necesitamos la recámara. Mañana empiezan las renovaciones del baño y los trabajadores necesitan espacio. ¿Y mis cosas? ¿Dónde voy a dormir? En el cuarto de huéspedes, por supuesto, respondió Lupita,
apareciendo detrás de mí con una sonrisa de satisfacción. Ya organicé todo para la mudanza. Le va a encantar, estoy segura. Miré a Ricardo, suplicándole en silencio que reconsiderara, que viera lo absurdo de la situación, pero él simplemente desvió la mirada y continuó vaciando mi ropero. Hijo, necesitamos hablar, dije bajando la voz para que Lupita no escuchara. Tengo algo importante que mostrarte. Suspiró, luciendo agotado. Ahora no, mamá. Estamos ocupados con la mudanza y todavía tengo pendientes del trabajo para mañana. Es sobre Lupita, insistí. Sobre quién es ella realmente. Esto captó su atención. Dejó lo que estaba haciendo y me miró con una mezcla de confusión y molestia. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera responder, Lupita regresó a la recámara, cargando más cajas vacías. ¿De qué están hablando ustitos?, preguntó, con tono ligero pero mirada penetrante. Nada importante, respondió rápidamente Ricardo. Mamá, ¿podemos platicar después? Necesitamos terminar esto. Me di cuenta de que no tenía caso insistir en ese momento. Lupita no nos dejaría hablar a solas y forzar la conversación solo alejaría más a Ricardo. Me senté en silencio, con el corazón pesado. Prepararé un té mientras terminan. En la cocina, contemplé mi situación mientras el agua hervía. La carpeta con las pruebas, escondida en el forro de mi abrigo viejo, necesitaba ser recuperada antes del traslado de mis pertenencias a la habitación de huéspedes. Al regresar, Ricardo ya se había marchado por una emergencia en su trabajo. Lupita estaba sola, doblando mi ropa con una meticulosidad que parecía más una burla que un gesto de consideración. ¿Dónde están mis abrigos de invierno?, pregunté, intentando mantener la calma. Ya los guardé en el otro armario, respondió sin mirarme. No se preocupe, me encargué personalmente. Sentí un vacío en el estómago. La carpeta con las pruebas debía estar en sus manos. Qué atenta, respondí con voz temblorosa. Pero preferiría organizar mis propias cosas. En realidad, contestó mirándome fijamente, prefiero que todo quede como yo lo dispuse. Su mirada revelaba una satisfacción que confirmó mis temores sobre la carpeta. ¿Qué hiciste con mis documentos personales?, pregunté directamente. Lupita sonrió con frialdad. ¿Cuáles documentos, doña Amelia? Debe ser su memoria jugándole una mala pasada. Sabes perfectamente de qué hablo, la carpeta que guardaba en mi abrigo. Su risa melodiosa me erizó la piel. Ah, esa carpeta con información sobre mí. ¿Quién diría que tendría una investigadora tan dedicada? Lástima que fue en vano. ¿Qué hiciste con ella?, insistí. La deseché, por supuesto. Y antes que pienses en contarle a Ricardo tus hallazgos, ya me adelanté. Le comenté sobre tu comportamiento extraño, husmeando entre mis pertenencias, inventando historias. Ricardo no creería eso, respondí, aunque sin convicción. No. Arqueó una ceja. ¿Por qué crees que me pidió vigilarte? ¿Por qué mencionó que deberíamos considerar otras opciones para tu cuidado? ¿Otras opciones?, pregunté confundida. Una residencia para adultos mayores, tal vez, sugirió con falsa dulzura, donde puedan atender adecuadamente su condición. ¿Qué condición?, cuestioné incrédula. Desorientación, confusión mental, comportamiento errático. Síntomas comunes a su edad, especialmente en personas que viven solas tanto tiempo. No podía creer lo que escuchaba. Insinuaba que estaba perdiendo mis facultades mentales, y lo peor era que había convencido a mi hijo. Ricardo jamás creería eso, exclamé, pero mi voz me traicionó. Ya lo cree, respondió satisfecha. Y seguirá creyendo todo lo que le diga, porque así funciona el amor, doña Amelia, nubla el juicio. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza de Lupita. No era solo una mujer interesada en lo material, era alguien calculadora y fría, dispuesta a todo por sus objetivos. ¿Por qué?, pregunté, buscando entender. ¿Por qué mi hijo? Hay hombres con más recursos. Ricardo es perfecto, respondió como si fuera obvio.
Tiene suficiente éxito para darme el estilo de vida que deseo, pero es lo bastante inseguro para ser influenciable. Y mejor aún, solo tiene una madre mayor que pronto dejará de ser un obstáculo. Sus palabras me hirieron profundamente. La frialdad con que hablaba de mi hijo y de mí era desgarradora. No permitiré que arruine su vida, exclamé reuniendo valor. Lupita volvió a reír, un sonido que ahora me causaba escalofríos. ¿Y cómo piensas impedirlo? Ya demostré que puedo hacer que Ricardo crea lo que yo quiera. Ya te quité tu habitación, tu espacio en la casa, y pronto alejaré a tu hijo por completo. Se acercó más y susurró, y si insiste en interferir, doña Amelia, le aseguro que terminará en una institución estatal, donde los pacientes quedan olvidados en los pasillos. ¿Me comprende? Perfectamente, respondí. Lupita no solo amenazaba mi lugar en la casa y mi relación con Ricardo, amenazaba mi libertad y dignidad. Esa noche, en la habitación de huéspedes, rodeada de paredes púrpuras y una decoración que parecía burlarse de mí, no pude conciliar el sueño. Mi mente buscaba desesperadamente una solución, una manera de proteger a mi hijo y a mí misma de esta mujer. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Pronto perdería hasta ese espacio y me vería obligada a dormir en el porche, con solo vino y canela como compañía, mientras escuchaba la risa de Lupita resonar en la casa que una vez fue mi hogar. No invento nada, afirmé con firmeza. No estoy confundida. Sé exactamente quién eres y qué pretendes. ¿Y quién soy yo, doña Amelia?, preguntó con tono desafiante. Una manipuladora, una mentirosa, y posiblemente una delincuente, si sigues casada con Antonio Eduardo. Lupita rió, ese sonido melodioso que ahora me perturbaba. ¿Sabes qué es lo gracioso? Aunque fuera cierto, y no lo es, nadie te creería, menos Ricardo. Se acercó más y bajó la voz. ¿Quieres saber un secreto? Ya convencí a todos de que muestra señales tempranas de deterioro cognitivo. Olvidos pequeños, confusión y preocupaciones excesivas son síntomas típicos, ¿sabes? Y tan fáciles de simular. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo un escalofrío. Mientras tú investigabas, yo sembraba dudas en la mente de Ricardo, moviendo objetos y diciendo que los habías escondido, mencionando conversaciones que nunca ocurrieron y fingiendo sorpresa cuando no recordabas detalles. Todo forma un cuadro muy convincente. No podía creer la crueldad calculada con que admitía haber manipulado a mi hijo en mi contra. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, luchando por mantener firme mi voz. Para que entiendas tu posición, respondió Lupita, su sonrisa desvaneciéndose. No tienes opción, o aceptas pacíficamente ir donde decidamos enviarte, o haré tu vida imposible hasta que no tengas alternativa. No puedes obligarme a abandonar mi propia casa, exclamé, aunque mi voz traicionaba mi incertidumbre. No, desafió. Ya te quité tu dormitorio, tu cocina, tu sala. ¿Qué crees que no puedo quitarte? En ese momento comprendí plenamente el peligro que representaba Lupita. Ella no era simplemente una persona interesada en lo material, era una mujer calculadora, de corazón frío, dispuesta a cualquier cosa por conseguir sus objetivos. Con la sabiduría que dan los años, le dije, mi Ricardo se dará cuenta de quién eres en realidad, intentando mantener la compostura que caracteriza a una mujer de mi edad. La verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano caerá esa máscara que llevas. Quizás, respondió Lupita con indiferencia. Pero para cuando eso suceda, ya habré conseguido lo que busco. Cuando él se entere, será demasiado tarde. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un momento para mirar el vestido que había dejado sobre la cama. ¡Ay, doña Amelia! Espero verla usando ese vestido en la boda. Sería muy triste tener que explicarle a Ricardo por qué su propia madre se negó a estar presente en el día más importante de su vida. Cuando ella se retiró, me senté en la cama, con el corazón acongojado. Sus amenazas veladas, su forma de manipular las situaciones, la manera en que lo tenía todo planeado, todo eso me llenaba de una profunda preocupación. Lo que más me dolía era saber que, en ese momento, ella llevaba ventaja. Mi Ricardo confiaba más en ella que en mí, su propia madre.
Si continuaba insistiendo con mis advertencias, solo reforzaría esa imagen de confusión mental que ella había creado tan hábilmente. Necesitaba actuar con la prudencia que dan los años. El enfrentamiento directo no estaba funcionando. Era necesario encontrar evidencias que ni siquiera Ricardo pudiera ignorar. Pero, ¿cómo lograrlo? Mi acceso a la computadora era limitado. Lupita había convencido a Ricardo de modificar todas las contraseñas, argumentando que yo estaba husmeando en asuntos que no me correspondían. Mi modesta pensión iba directamente a una cuenta compartida con Ricardo, a la que ahora Lupita también tenía acceso. Me encontraba cautiva en mi propia casa, alejada de mi hijo, a merced de una mujer que había expresado abiertamente su intención de apartarme del camino. Los días posteriores fueron de angustia y zozobra. Lupita intensificó sus artimañas para hacerme parecer mentalmente inestable. Mis pertenencias desaparecían misteriosamente. Las llaves, mis anteojos, mis medicamentos, para luego aparecer en lugares donde yo estaba segura de no haberlos dejado. Inventaba conversaciones, mencionaba promesas que jamás hice, y mi Ricardo, mi adorado hijo, observaba todo con creciente inquietud. No por mi bienestar, sino por mi supuesto estado mental. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntaba con frecuencia, usando ese tono condescendiente que tanto me lastimaba, como si estuviera hablando con una niña pequeña. «¿Te acuerdas de ese lugar que mencionó Lupita? Creo que deberíamos ir a conocerlo, solo para ver». Cada vez que mencionaba ese lugar, esa institución donde Lupita quería recluirme, sentía una profunda aflicción. Estaba perdiendo el control de mi propia vida, viéndola desmoronarse poco a poco ante mis ojos. Y entonces, una semana antes de la boda, ocurrió lo peor. Me encontraba en mi habitación, descansando después de otro día agotador de constante vigilancia. Había aprendido a no descuidar mis pertenencias ni por un momento, a verificar cada cosa que hacía para poder desmentir las falsedades que Lupita después inventaría, cuando escuché gritos provenientes de la planta baja. Bajé las escaleras presurosa y encontré a Lupita sollozando de manera teatral, mientras Ricardo la abrazaba, tratando de tranquilizarla. «¿Qué sucede?», pregunté desconcertada ante la escena. Lupita levantó el rostro, marcado por lágrimas que parecían ensayadas, y me miró con una expresión de fingido temor. «No se me acerque», gritó, refugiándose en los brazos de Ricardo. «No permitas que se acerque». «¿De qué hablas?», pregunté completamente confundida. «Mamá», Ricardo se volvió hacia mí. Su rostro reflejaba decepción y enojo. «¿Cómo pudiste? ¿Por qué lo hiciste?», respondí cada vez más desconcertada. «¿De qué estás hablando?». «No finjas que no lo sabes», sollozaba Lupita, aferrándose a Ricardo como si su vida dependiera de ello. «Me amenazó. Vino hacia mí con unas tijeras, diciendo que iba a impedir la boda». Me quedé paralizada ante tan absurda acusación. «Es falso. He estado en mi habitación toda la tarde». «Entonces, ¿cómo explicas esto?», preguntó Ricardo, señalando el brazo de Lupita, donde una marca superficial, claramente autoinfligida, se notaba en su piel. «Yo no hice eso», exclamé horrorizada. «Está mintiendo. Ricardo, hijo, está inventando todo esto para hacerme quedar mal. Es ella quien representa un peligro». Mi hijo negó con la cabeza. La desilusión era evidente en su mirada. «Ya basta, mamá. Esto ha llegado demasiado lejos. Primero las acusaciones sin fundamento, y ahora esto. No puedo seguir ignorando lo que está pasando». «Ricardo, por favor», supliqué, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. «Me conoces, soy tu madre. Nunca le haría daño a nadie, mucho menos a alguien a quien tú quieres». Pero él ya había tomado su decisión. Lo vi en sus ojos mientras se colocaba de manera protectora frente a Lupita, como si yo, su propia madre, representara algún tipo de riesgo. Con voz distante y fría que jamás pensé escuchar de mi hijo, me dijo: «Mamá, creo que será mejor que pases la noche en otro lugar. Al menos hasta que encontremos una solución más apropiada». «Otro lugar», repetí, sintiendo como el dolor se apoderaba de mi corazón. «Esta es mi casa, Ricardo».
La casa que tu padre y yo construimos con tanto esfuerzo. ¿A dónde pretendes que vaya? Mi hijo desvió la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de quien lo trajo al mundo. Puedes quedarte en el porche trasero esta noche, murmuró. Mañana me comunicaré con el lugar que mencionó Lupita, para ver si pueden recibirte antes. Las palabras me golpearon como una bofetada. El porche. Mi voz temblaba de incredulidad. ¿Quieres que tu madre, a sus 70 años, duerma en el porche como si fuera una desconocida? Es temporal, intentó justificarse, aunque ni él mismo parecía creer en sus palabras. Mamá, es por el bien de todos, añadió Lupita con ese tono falsamente preocupado que había perfeccionado. Necesitas ayuda profesional. Observé a ambos, a mi Ricardo, el hijo que crié con tanto amor y dedicación, ahora mirándome como a una extraña, y a Lupita, con esa sonrisa de satisfacción apenas disimulada. En ese momento, comprendí que había perdido esta batalla, mas no la guerra. Iré por algunas cosas, pronuncié con la dignidad que me quedaba. Te acompaño, se ofreció Lupita con presteza, no por cortesía sino para vigilar que no tomara nada que pudiera perjudicar sus planes. En ese instante, el peso de la situación cayó sobre mí como una losa. Subimos juntas al dormitorio, donde ella me observó mientras guardaba algo de ropa, una manta y mis medicamentos para la presión en una pequeña bolsa. Al intentar tomar mi teléfono, Lupita negó con la cabeza. No es necesario preocupar a nadie a estas horas con llamadas que solo causarían inquietud. Era otra forma de mantenerme aislada, pero en ese momento no tenía fuerzas para protestar. Al bajar, encontré que Ricardo había preparado el porche trasero. El viejo sofá de mimbre, demasiado pequeño e incómodo para dormir, apenas cubierto con una sábana delgada. Mis fieles Solovino y Canela ya estaban allí, como si presintieran que su compañía sería mi único consuelo esa noche. Estaremos cerca si necesitas algo, dijo Ricardo, señalando la casa. Es solo por esta noche, mamá. Mañana resolveremos todo esto. Como si existiera una solución sencilla para el dolor de ver a tu propio hijo apartándote de tu hogar basándose en las mentiras de una mujer que apenas conocía. Que descanses, hijo, fue todo lo que pude decir, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Vi cómo dudaba un momento, quizás queriendo decir algo más, tal vez incluso abrazarme, pero Lupita apareció en la puerta llamándolo y el momento se esfumó. Se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Y así, a mis 70 años, me encontré fuera de mi propia casa, obligada a dormir en el suelo del porche porque el sofá era demasiado incómodo. Solovino y Canela se acurrucaron junto a mí, ofreciéndome el calor de su compañía leal. Acaricié sus cabezas mientras susurraba, al menos ustedes siguen a mi lado. Las lágrimas, finalmente, corrieron libres por mi rostro mientras escuchaba la música y las risas provenientes del interior. Me negaba a creer que mi Ricardo participara conscientemente en algo tan cruel. Prefería pensar que estaba cegado por lo que él creía que era amor. Recostada sobre el duro suelo, contemplando las estrellas a través del techo deteriorado del porche, me hice una promesa solemne: no me daría por vencida. Encontraría la manera de revelar la verdadera naturaleza de Lupita, de ayudar a mi hijo a ver la realidad, no por venganza, sino por amor maternal. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y no podía soportar verlo bajo la influencia de alguien con intenciones tan cuestionables. Lo que no imaginaba era que la oportunidad de cumplir esa promesa llegaría más pronto de lo esperado, y de una manera que jamás hubiera podido anticipar. Esa noche en el porche fue una de las más difíciles que he vivido en mis 70 años. El frío se colaba por las hendiduras del techo, y el suelo duro castigaba mis huesos cansados. Los sonidos nocturnos, el canto de los grillos, el croar de las ranas, y el ladrido ocasional de algún perro en la distancia, parecían amplificarse en mi soledad. Pero lo que más me lastimaba el corazón eran los sonidos provenientes del interior de mi propia casa, las risas, la música, las voces alegres. Mi hijo Ricardo y su prometida celebraban, mientras yo, su madre, había sido relegada al exterior como si fuera una extraña. Al amanecer, agotada por el llanto silencioso, me venció el sueño.
Desperté sobresaltada por el sonido de voces alteradas. Ya no eran las risas y conversaciones festivas de la noche anterior, sino lo que parecía ser una discusión acalorada. Con dificultad me incorporé, mis músculos protestando por las horas pasadas sobre el suelo firme, y me acerqué a la puerta que daba a la cocina. Aunque estaba cerrada, la ventana contigua se encontraba entreabierta, permitiéndome escuchar retazos de la conversación. «No puedo creer que me hayas ocultado algo así», exclamaba Ricardo, con una voz que denotaba una indignación que rara vez le había escuchado. «Después de tanto hablar sobre la honestidad». Lupita respondió con un tono defensivo, aunque intentando mantener la ligereza. «No es para tanto, Ricky. Todos guardamos secretos, cosas del pasado que preferimos no mencionar. Una cosa es no mencionar que te pintaste el cabello o que tuviste una etapa rebelde en tu juventud», respondió Ricardo alzando la voz. «Otra muy distinta es ocultar que sigues casada legalmente». Mi corazón dio un vuelco. Por fin había salido a la luz la verdad sobre el matrimonio de Lupita con Antonio Eduardo. «Técnicamente casada», corrigió Lupita, y pude imaginar su gesto despreocupado. «Es solo un papel, Ricky, no significa nada. Antonio y yo llevamos años separados, simplemente no hemos formalizado el divorcio». «¿Y cuándo pensabas formalizarlo?», preguntó Ricardo, con evidente sarcasmo. «¿Después de casarte conmigo? Porque eso tiene un nombre. Es una falta grave ante la ley». Hubo un momento de silencio, y luego la voz de Lupita, ahora más suave y controlada. «No seas tan dramático, nadie tiene por qué enterarse, y aunque lo supieran, ¿a quién le importaría? Es solo un tecnicismo». «Un tecnicismo», repitió Ricardo, incrédulo. «Lupita, me ocultaste algo fundamental. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto?». Otro silencio, más prolongado. Pegué mi oído a la ventana, no queriendo perder detalle. «Mira, mi amor». La voz de Lupita se tornó dulce y persuasiva. «Sé que me equivoqué al no decírtelo, pero fue solo por temor a perderte. Eres tan correcto, tan íntegro. Pensé que no lo entenderías, que me juzgarías». «Y tenía razón», respondió Ricardo, aunque su voz ya no sonaba tan firme. «Esto es grave, Lupita, no podemos ignorarlo». «No te pido que lo ignores», dijo ella, y escuché sus pasos acercándose. «Te pido que lo resolvamos juntos. Puedo llamar a mi abogado mañana y comenzar el proceso de divorcio en unas semanas. Entonces todo quedará solucionado y podremos seguir con nuestros planes». Ricardo sonaba escéptico. Los divorcios tardan meses, a veces años, especialmente cuando una de las partes no coopera. «Antonio cooperará», afirmó Lupita con una seguridad que me inquietó. «Me debe eso, después de todo lo que hizo». «¿Qué hizo?», preguntó Ricardo, confundido. Hubo una pausa, como si Lupita estuviera midiendo sus palabras. «No fue un buen esposo, Ricardo. Hizo cosas que prefiero no mencionar, pero créeme cuando te digo que necesito un divorcio rápido. Cooperará». Había algo en su manera de decirlo, una certeza fría que me estremeció. ¿Qué tipo de poder ejercía Lupita sobre su esposo? «No lo sé, Lupita», Ricardo seguía dudando. «Esto lo cambia todo. Como mínimo, debemos posponer la boda». La voz de Lupita se elevó. «No podemos posponerla, todo está listo, las invitaciones enviadas, el banquete pagado. Y sigues casada con otro hombre», exclamó Ricardo. «¿Cómo esperas que proceda con la boda sabiendo esto?». «Nadie tiene que saberlo», insistió Lupita, casi suplicante. «Podemos celebrar la ceremonia como está planeada, solo para familia y amigos. Podemos posponer la parte legal hasta que se concrete el divorcio. De todas formas, sería solo una formalidad». Hubo otro largo silencio y sentí mi corazón latir con fuerza. Este era el momento decisivo. ¿Vería por fin Ricardo la verdadera naturaleza de Lupita, o cedería una vez más ante sus manipulaciones? «No lo sé, Lupita», dijo finalmente con voz cansada. «Necesito tiempo para procesarlo». «Por supuesto, mi amor», respondió ella dulcemente, y pude imaginar su sonrisa calculadora,
la forma en que probablemente acariciaba su rostro, usando toda su capacidad de persuasión. Piénsalo todo lo que necesites, pero recuerda cuánto nos queremos, el futuro que planeamos juntos. No dejes que un error del pasado lo arruine todo. Escuché pasos alejándose y luego silencio. La conversación había terminado, al menos por ahora. Me aparté de la ventana mientras mi mente trabajaba intensamente. Ricardo había descubierto la verdad, o al menos parte de ella. Sabía que Lupita seguía unida en matrimonio, que había ocultado algo tan importante. Era una oportunidad que la divina providencia me presentaba, pero necesitaba proceder con sabiduría. No podía simplemente presentarme y decir, ya ves, tenía razón. Mi Ricardo seguía bajo el encanto de Lupita, vulnerable a sus artimañas. Y después del incidente donde me acusó falsamente de amenazarla, difícilmente creería en mi palabra. Necesitaba evidencias más sólidas, no solo de su estado civil, sino de todas las verdades que había escondido, de su verdadera naturaleza y propósitos. Contemplé nuestra casa en la oscuridad, la ventana de la cocina entreabierta, mientras una idea comenzaba a formarse en mi mente. Era arriesgado, quizás imprudente, pero ¿qué alternativa me quedaba? Era mi deber como madre proteger a mi hijo, recuperar la paz de nuestro hogar y mi dignidad. Con la paciencia que solo los años pueden dar, observé cómo las luces se iban apagando una a una conforme avanzaba la noche. Cuando el silencio envolvió la casa, me acerqué a la ventana de la cocina. Aunque pequeña, mi cuerpo, adelgazado por los años y las preocupaciones, me permitiría entrar. Probé la ventana con delicadeza. Se abrió sin resistencia, en completo silencio. Elevé una breve oración, me incorporé y, con una agilidad que contradecía mis 70 años, me deslicé hacia el interior. La casa permanecía en calma, solo el murmullo del refrigerador y el tic-tac del reloj rompían el silencio. Me moví con la familiaridad de quien conoce cada rincón de su hogar, cada tabla que podría delatarme. Al fin y al cabo, esta casa guardaba las memorias de toda una vida. Mi destino era la habitación de huéspedes, donde Lupita guardaba sus pertenencias, fingiendo dormir separada de Ricardo. Si había más secretos por descubrir, estarían allí, entre sus cosas. Subí las escaleras con extrema precaución, probando cada escalón antes de apoyar todo mi peso, rogando que ninguno me delatara. Al llegar al pasillo superior, me detuve junto a la puerta cerrada de la recámara principal, mi antigua habitación. El silencio indicaba que Ricardo y Lupita dormían, agotados tras su discusión. La puerta de la habitación de huéspedes estaba entreabierta. Entré sigilosamente. La luz de la luna que se colaba por la ventana era suficiente para distinguir los detalles. La cama estaba tendida e intacta, confirmando que Lupita compartía el lecho con mi hijo, a pesar de la imagen que pretendía mantener. Comencé una búsqueda metódica, revisando cajones, el ropero, los bolsillos de las prendas colgadas. No sabía exactamente qué buscaba, pero mi corazón de madre me diría cuando lo encontrara. Y así fue. En el fondo de un cajón de calcetines, cuidadosamente oculto, encontré un sobremanila. Dentro había documentos reveladores, un acta de matrimonio con Antonio Eduardo Ramírez, fechada hace 10 años, una colección de fotografías de ambos, algunas recientes, y lo más impactante, una carta dirigida a Lupita, fechada apenas 3 meses atrás. Con mi corazón de madre, que ha visto tantos amaneceres y atardeceres, tomé aquella carta entre mis manos temblorosas y, bajo la tenue luz de la luna, comencé a leerla. Querida Lupita, he recibido tu correspondencia y, como siempre, tus intimidaciones no me afectan. Muestra esas fotografías a quien desees. Ya no tengo nada que proteger. Mi trayectoria profesional quedó manchada por tu causa. Mi nombre quedó en el descrédito. Respecto al divorcio, mi postura no ha cambiado. Me niego a concedértelo mientras persistas en este afán de represalia, mientras conserves esas imágenes para presionarme. Sé bien que ya has puesto tus ojos en otra persona, un hombre de buena posición económica al que piensas manipular como lo hiciste conmigo. Ruego a Dios que Él descubra tu verdadera naturaleza antes de que sea tarde. No vuelvas a buscarme, a menos que sea para devolverme lo que me arrebataste. Antonio Eduardo.
Que la Santísima Virgen de Guadalupe me ampare. Mis piernas temblaban mientras reflexionaba sobre esta dolorosa revelación. No solo confirmaba que Lupita seguía en matrimonio, sino que había algo más preocupante, una situación de presión indebida y apropiación de bienes ajenos. Una historia de engaños que, según parecía, había destruido la honorabilidad y el buen nombre de Antonio Eduardo. ¿Qué tipo de fotografías serían aquellas que usaba para presionarlo? ¿Qué pertenencias le había quitado a su esposo? Virgen Santa, ¿en qué clase de situación estaba mi Ricardo involucrado sin saberlo? Con el corazón pesado, continué mi búsqueda y en un pequeño joyero escondido en el fondo del armario, encontré más elementos que completaban este rompecabezas. Una memoria USB, varias tarjetas bancarias a nombre de Antonio Eduardo y una credencial de trabajo de una empresa llamada Ramírez Inversiones. Con el mayor cuidado, dejé todo en su lugar, excepto la carta. De esta, tomé una fotografía con mi antiguo teléfono celular, que por gracia divina Lupita no había pensado en quitarme. Era un aparato sencillo que solo usaba para emergencias, pero su modesta cámara serviría para este propósito. Estaba por retirarme cuando un ruido me paralizó el alma, pasos que se acercaban por el pasillo. Con la agilidad que solo da la desesperación, me oculté bajo la cama, elevando una plegaria silenciosa. La puerta se abrió por completo y, bajo la luz tenue de la luna, distinguí los pies descalzos de Lupita entrando en la habitación. La observé moverse por el espacio, revisando cajones, examinando sus pertenencias. ¿Buscaba algo específico o solo verificaba que todo estuviera en orden? Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que ella pudiera escucharlo. Cada momento parecía eterno mientras permanecía inmóvil, apenas atreviéndome a respirar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero seguramente fueron solo minutos, Lupita se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Esperé un tiempo prudente, asegurándome de que no regresara, antes de salir de mi escondite. Con el mismo sigilo con que había entrado, abandoné la habitación, bajé las escaleras y volví a la cocina. La ventana seguía abierta, mi ruta de escape intacta. Salí, cerrándola con sumo cuidado, y regresé a mi improvisado lecho en el porche, donde Solovino y Canela me recibieron con discretos movimientos de cola. Recostada en el duro suelo, con mis fieles perros acurrucados a mi lado, medité sobre mis descubrimientos. Ahora tenía evidencias concretas, no solo sospechas, sino pruebas tangibles de que Lupita ocultaba una verdad preocupante. El desafío era cómo presentar esta información a Ricardo de manera que no pudiera ignorarla o descartarla como producto de mi supuesta confusión mental. La respuesta me llegó al ver los primeros rayos del amanecer iluminando el cielo. Necesitaba un aliado, alguien que tuviera la confianza de Ricardo, alguien cuya palabra tuviera peso. Y sabía exactamente quién podría ayudarme. Cuando el sol finalmente se alzó por completo, me incorporé con determinación. Este sería el día en que comenzaría a recuperar mi dignidad, mi hogar y a mi hijo. Lupita había cometido un error grave, subestimar a una madre dispuesta a defender a su hijo ante cualquier circunstancia. Y pronto entendería las consecuencias de ese error. Mi plan empezó a tomar forma mientras observaba el despertar de la casa. Primero, Ricardo salió más temprano de lo habitual, evitando mi mirada mientras subía apresuradamente a su automóvil. Después Lupita, arreglada como para una fotografía en lugar de un día común en casa, me dirigió una mirada de superioridad mezclada con desdén, antes de subir a su propio vehículo y marcharse. Me quedé sola, al menos por unas horas. Era mi oportunidad. Con el cuerpo adolorido, me incorporé lentamente del frío suelo. Mis viejos huesos protestaban después de una noche tan incómoda. Solovino y Canela me observaban con ojos somnolientos, como si entendieran mi sufrimiento. Con la ayuda de Dios, vamos a recuperar nuestro hogar, les susurré con ternura, acariciando sus cabezas. Mi primera tarea era entrar. La puerta trasera estaba cerrada, pero recordaba bien donde mi difunto Armando siempre guardaba una llave extra, bajo una piedra falsa en el jardín, un secreto que Ricardo seguramente había olvidado con el paso de los años. Con manos temblorosas, tomé la llave y entré en la casa que, por más de 4 décadas,
Había sido testigo de mis alegrías y tristezas. Sentí una profunda melancolía al tener que escabullirme como una extraña en mi propio hogar, pero no había tiempo para lamentos. Me dirigí al teléfono fijo de la sala. El celular básico que me había dejado Lupita no servía para lo que necesitaba hacer. Marqué un número que, aunque no lo había usado en meses, permanecía grabado en mi memoria. Bueno, respondió una voz grave y familiar. Licenciado Javier, dije, sintiendo un profundo alivio al escuchar la voz del mejor amigo de Ricardo. Doña Amelia, exclamó con genuina calidez. ¿Cuánto tiempo sin saber de usted? ¿Cómo está? ¿Lista para la boda? Javier era abogado como mi Ricardo, aunque trabajaban en diferentes despachos. Su amistad venía desde la universidad y se había mantenido firme a través de los años. Si había alguien en quien Ricardo confiaba plenamente, además de mí, o al menos de quien yo solía ser para él, ese era Javier. En realidad, licenciado, respondí eligiendo mis palabras con el cuidado que solo dan los años. Es por eso mismo que le llamo. Hay situaciones delicadas respecto a Lupita que me preocupan. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué clase de situaciones, doña Amelia? Tomé aire profundamente. Asuntos graves que Ricardo necesita saber antes de dar este paso, pero no me escuchará si se lo digo yo. Cree que estoy confundida, que son celos de madre, que quiero impedir su felicidad. Entiendo, dijo Javier, su tono volviéndose más serio. ¿Y por qué cree que a mí sí me escucharía? Porque usted es como un hermano para él, porque confía en su juicio y porque, a diferencia mía, no tendría motivos para querer impedir esta boda. Javier guardó silencio un momento, reflexionando sobre mis palabras. ¿Qué fue lo que descubrió sobre Lupita, doña Amelia? Preferiría mostrárselo en persona, respondí. Tengo evidencias, documentos que encontré. ¿Podría venir hoy, cuando Ricardo no esté en casa? Más silencio y luego, estaré ahí en una hora. Colgué el teléfono, con una mezcla de esperanza y angustia. La primera parte del plan estaba en marcha. Ahora debía prepararme para la segunda, enfrentar a Lupita con la verdad que había descubierto. El tiempo apremiaba. Conociendo sus costumbres, seguramente estaría en el centro comercial o en algún spa, gastando el dinero de Ricardo, pero no tardaría en volver. Subí las escaleras, ignorando el dolor en mis rodillas, y me dirigí a la habitación de huéspedes. Del cajón extraje el sobremanila que había encontrado la noche anterior. Después tomé el joyero con la memoria USB y las tarjetas bancarias. Coloqué todo sobre la cama, junto con mi viejo celular que guardaba la fotografía de aquella carta reveladora. Mientras organizaba las evidencias, escuché un automóvil estacionarse. Me asomé por la ventana y reconocí el vehículo de Javier, puntual como siempre. Bajé apresuradamente, haciendo caso omiso del malestar en mis articulaciones, y abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Licenciado, lo saludé con sincero alivio. Gracias por venir tan pronto. Me abrazó con afecto. Doña Amelia, la noto diferente. ¿Está todo bien? Sabía perfectamente lo que veía. Una mujer mayor, desaliñada, con la misma ropa del día anterior y señales evidentes de no haber dormido. Esta no era la imagen de la señora impecable que él recordaba. No, licenciado, no está bien, admití con pesadumbre. Pero con la ayuda de Dios y la suya, espero que pronto lo esté. Pase, hay mucho que necesita ver. Lo conduje con paso decidido hacia la sala, donde había dispuesto meticulosamente sobre la antigua mesa de centro todas las evidencias que había logrado recolectar durante mi investigación nocturna. El sobremanila que contenía los documentos reveladores, el pequeño joyero de madera tallada que guardaba los objetos comprometedores, y mi modesto celular que mostraba en su pantalla la fotografía crucial de aquella carta. ¿Qué es todo esto?, preguntó Javier, su voz revelando una mezcla de curiosidad y desconcierto mientras sus ojos recorrían los objetos dispuestos ante él. Evidencia, respondí, mi voz cargada con la firmeza que solo puede dar la certeza absoluta. Pruebas irrefutables de que Lupita no es la persona que pretende ser, de que está manipulando y engañando a Ricardo,
utilizándolo deliberadamente para sus propios fines oscuros. Javier se acomodó cautelosamente en el sofá de la sala, tomando el sobre con el cuidado de quien maneja documentos importantes. ¿Está completamente segura de estas acusaciones? Son declaraciones sumamente serias, doña Amelia. Absolutamente segura, afirmé con convicción, sentándome junto a él mientras sentía el peso de cada palabra. Por favor, examínélo usted mismo. Observé atentamente mientras comenzaba a revisar los documentos uno por uno, su expresión transformándose gradualmente desde un inicial escepticismo profesional, pasando por una sorpresa contenida, hasta llegar finalmente a una profunda consternación mientras procesaba la información que tenía entre sus manos. ¿Ella todavía mantiene un vínculo matrimonial vigente?, preguntó con evidente incredulidad, sosteniendo el acta matrimonial como si fuera una pieza de evidencia en un juicio. Efectivamente, confirmé, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Está legalmente unida al señor Antonio Eduardo Ramírez. Y según lo que he podido interpretar de esta carta, señalé la imagen en mi celular con mano temblorosa pero firme, está ejerciendo algún tipo de presión sobre él, utilizando fotografías de naturaleza comprometedora, y aparentemente también se apropió de algo valioso que le pertenecía. Javier tomó mi celular con expresión grave y leyó detenidamente el contenido de la carta, sus ojos moviéndose línea por línea con atención profesional. Esto es extremadamente delicado, doña Amelia, sumamente preocupante. Si todo esto resulta ser cierto. Lo es, lo interrumpí con firmeza inquebrantable. Y hay elementos adicionales que complican aún más la situación. Estas tarjetas bancarias emitidas a su nombre, esta identificación laboral de la empresa. ¿Qué explicación podría haber para que ella posea estos documentos si no está haciendo un uso indebido de su identidad? Mientras Javier examinaba minuciosamente los objetos contenidos en el joyero, su ceño se fruncía cada vez más, revelando la gravedad de sus pensamientos. Ricardo está al tanto de alguna de estas situaciones. Apenas anoche descubrió la existencia del matrimonio, respondí con pesar. Hubo una acalorada discusión, pero ella, con su habitual astucia, logró convencerlo de que es simplemente un asunto administrativo pendiente que resolverá próximamente. Desconoce por completo la situación del chantaje hacia su actual esposo y todos estos otros asuntos turbios. ¿Y cómo llegó usted a descubrir toda esta información?, preguntó Javier, su mirada reflejando una peculiar combinación de admiración profesional y genuina preocupación personal. Dudé momentáneamente, consciente del peso de mi siguiente confesión, pero sabiendo que la honestidad era absolutamente crucial en este momento. Me vi en la necesidad de ingresar a su habitación la noche anterior, mientras todos dormían profundamente. Estaba completamente desesperada. Licenciado. Ha estado sistemáticamente alejándome de Ricardo, sembrando en su mente la idea de que estoy perdiendo mis facultades mentales. Ayer mismo me acusó falsamente de haberla agredido físicamente, y convenció a Ricardo de que me obligara a dormir en el porche de la casa, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. ¿En el porche?, repitió Javier, su voz cargada de horror e indignación. ¿Ha pasado la noche en el porche, en el suelo?, me preguntó Javier con evidente preocupación. Asentí lentamente, mientras las lágrimas que había contenido durante tantas horas finalmente encontraban su camino por mis mejillas arrugadas. Sí, hijo, con solo vino y canela como única compañía, mientras ella dormía en la recámara que construí con mi Armando, nuestro hogar de más de 4 décadas. Javier colocó su mano sobre la mía con genuina compasión, su rostro reflejando una determinación profesional. Esto termina hoy mismo, doña Amelia. Me comunicaré con Ricardo inmediatamente para discutir este asunto urgente. Pero antes de que pudiera tomar su teléfono, el sonido de un automóvil aproximándose captó nuestra atención. Mi corazón se aceleró al reconocer el vehículo. Es Lupita, susurré, experimentando una mezcla de inquietud y firmeza interior. Ha regresado antes de lo previsto. Javier se incorporó con dignidad, ajustando su saco como quien se prepara para una importante audiencia. Perfecto, resolvamos esta situación de una vez por todas.
La puerta principal se abrió y Lupita entró con sus compras. Al vernos en la sala, se detuvo abruptamente. Sus ojos se entrecerraron al notar los documentos sobre la mesa. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó, con un tono falsamente cordial que no lograba ocultar su tensión. «¿Y qué hace dentro de la casa, doña Amelia?». «Acordamos que permanecería en el porche hasta resolver su situación». «No acordamos nada, Lupita», respondí con la dignidad que mis años me han otorgado. «Me alejaste de mi propio hogar basándote en engaños. Pero hoy se terminan tus artimañas». Observé cómo su mirada recorría la mesa con los documentos, y aunque su rostro palideció momentáneamente, rápidamente intentó mantener su fachada. «No comprendo de qué está hablando», dijo, dejando sus compras y acercándose con fingida calma. «¿Y usted quién es?», preguntó a Javier, quien extendió su mano con profesionalismo. «Javier Almeida, amigo de Ricardo y abogado». La palabra «abogado» hizo que su expresión flaqueara visiblemente. «¿Abogado? ¿Por qué necesitaríamos un abogado para tratar asuntos de matrimonio irregular, documentación dudosa y presunta apropiación indebida?», respondió Javier con serenidad, señalando la evidencia. «Asuntos delicados, señorita, o debería decir señora Ramírez». Vi cómo el semblante de Lupita se transformaba, su sonrisa se desvaneció, revelando una expresión calculadora que yo conocía bien, pero que Javier presenciaba por primera vez. «No tienen idea de lo que están hablando», manifestó con voz contenida. «Y se están inmiscuyendo en asuntos ajenos». «Todo lo relacionado con mi hijo es asunto mío», respondí con una fortaleza que me sorprendió. «Y le concierne a Javier, como amigo de Ricardo y profesional del derecho, preocupado por posibles irregularidades». Lupita dejó escapar una risa sin alegría. «¿Irregularidades? Por favor, son solo papeles antiguos, fotografías viejas, nada concluyente». «El acta matrimonial confirma su unión legal vigente», señaló Javier. «Lo que imposibilita su matrimonio con Ricardo sin antes finalizar su vínculo anterior. Y esta carta». Tomó mi celular. «Sugiere situaciones preocupantes relacionadas con documentos y bienes ajenos». «Una carta que podría ser falsa», replicó precipitadamente. «Así como todo esto podría ser obra de una señora mayor confundida y celosa, desesperada por impedir la felicidad de su hijo». Sentí que mi rostro ardía ante tal acusación. «No estoy confundida, Lupita. Nunca lo he estado. Eres tú quien ha estado manipulando a mi hijo, haciéndole creer que mi juicio falla, cuando solo intento protegerlo». Se acercó con aire amenazante. «¿Y a quién cree que escuchará? ¿A la joven prometida que lo hace feliz o a la madre sobreprotectora que no acepta que su hijo haga su vida?» «Escuchará a la evidencia», intervino Javier, colocándose discretamente entre nosotras. «Y a los testigos». «¿Testigos?», repitió Lupita, con nerviosismo evidente. «Así es», confirmó Javier, sacando su celular. «Por ejemplo, Antonio Eduardo Ramírez, su esposo legal, con quien me comuniqué a través de un colega en la Ciudad de México». Esta revelación desestabilizó completamente a Lupita. Su rostro perdió el color y pareció tambalearse. «¿Qué ha hecho?», balbuceó. «Me comuniqué con él», reiteró Javier con calma. «No fue difícil localizarlo. De hecho, continúa como socio en Ramírez Inversiones, aunque atraviesa dificultades últimamente, situaciones que él relaciona con usted». «Está mintiendo», exclamó Lupita, perdiendo toda compostura. «Es un desgraciado que arruinó su propia vida y ahora pretende culparme». «Entonces admite conocerlo», presionó Javier con sagacidad. «Así que estuviste casada con él y lo ocultaste», pregunté con la serenidad que dan los años. Ella, inquieta, intentó justificarse. Le mencioné a Ricardo sobre mi anterior matrimonio, pero omití ciertos detalles sobre la situación actual porque, siendo sincera, el divorcio nunca se concretó, señalé con firmeza. «Sigues legalmente unida a él, lo que hace que tu compromiso con Ricardo sea impropio e irregular». Lupita me observó detenidamente, luego miró a Javier y finalmente a los documentos sobre la mesa, evaluando su situación. Tras un momento de reflexión, tomó una decisión.
Muy bien, pronunció con una calma forzada. Tiene razón, doña Amelia. Sigo casada con Antonio, pero eso no invalida mis sentimientos. Amo a Ricardo sinceramente. Podemos posponer la boda, resolver esta situación legal y seguir adelante. ¿Y qué hay de las otras irregularidades?, intervino Javier. Las acusaciones de aprovechamiento indebido. Lupita hizo un gesto de desdén, intentando restar importancia. Son calumnias. Antonio está resentido porque lo dejé. Inventaría cualquier cosa para perjudicarme. ¿Y cómo explica las tarjetas bancarias a su nombre? Insistí. ¿Por qué conserva su credencial de la empresa? Se me olvidó devolverlas cuando nos separamos, respondió precipitadamente. No hay más explicación. Javier y yo intercambiamos miradas de incredulidad. Era evidente que mentía, intentando minimizar la gravedad de sus acciones ahora que se sentía acorralada. Esto amerita una investigación formal, declaró Javier con profesionalismo. ¿Qué contendrá la memoria USB que encontramos junto a las tarjetas? El semblante de Lupita se transformó, dejando entrever su preocupación. No es necesario, exclamó con más intensidad de la que pretendía, luego intentó recobrar la compostura. Es decir, podemos resolver esto de manera apropiada. ¿Cómo piensas justificar el engaño a mi hijo?, cuestioné con la dignidad de una madre. Las irregularidades documentales y el uso indebido de recursos ajenos. Antes de que pudiera responder, el sonido de un vehículo aproximándose nos alertó. Mi corazón se aceleró. Era el auto de Ricardo. Excelente momento, murmuró Javier. Podremos aclarar todo esto definitivamente. Lupita parecía acorralada. Sus ojos se movían nerviosamente entre la puerta, los documentos sobre la mesa y nosotros. Por un instante, temí que intentara huir o destruir la evidencia, pero entonces la puerta se abrió y entró Ricardo. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó desconcertado al encontrarnos reunidos, percibiendo la tensión en el ambiente. Su mirada recorrió la escena, deteniéndose en mí, luego en Javier y finalmente en Lupita, quien parecía descompuesta. Javier, ¿qué haces aquí? Y mamá, ¿por qué estás dentro de la casa? Acordamos que... No acordamos nada, hijo, lo interrumpí con firmeza pero con el amor de una madre. Me alejaste de mi propio hogar por falsedades, engaños de esta persona que dice quererte pero solo te está utilizando. Mamá, por favor, no empieces de nuevo, suspiró Ricardo, pasándose la mano por el rostro con evidente cansancio. Ya hablamos sobre tus confusiones. No estoy confundida, Ricardo, insistí con la certeza que da la verdad. Ahora tengo pruebas que ni tú podrás ignorar. Al notar los documentos esparcidos sobre la mesa, Ricardo preguntó, ¿qué es todo esto? Evidencia, respondió Javier, asumiendo su papel de mediador. Pruebas de que Lupita no ha sido honesta contigo en muchos aspectos. ¿A qué te refieres?, preguntó Ricardo, visiblemente impactado por la intervención de su amigo. Tu madre me contactó preocupada, explicó Javier. Al principio dudé, pero después de revisar estos documentos y hablar con Antonio Eduardo Ramírez. ¿Con quién hablaste?, interrumpió Ricardo, palideciendo. Con el esposo legal de Lupita, respondió Javier con delicadeza. El hombre con quien aún está casada y de quien aparentemente se ha estado ocultando, usando sus recursos financieros y posiblemente ejerciendo presión indebida sobre él. Ricardo miró a Lupita, quien había abandonado toda pretensión de inocencia. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y enojo contenido. ¿Es verdad?, preguntó Ricardo, con voz apenas audible. Todo esto es cierto. Lupita vaciló, considerando otra mentira, pero al ver la evidencia sobre la mesa y sabiendo que Javier había contactado a Antonio Eduardo, pareció comprender que todo había terminado. Sí, admitió finalmente, con tono derrotado. Sigo casada con Antonio y sí, he estado usando sus tarjetas, pero lo merecía después de todo lo que me hizo pasar durante nuestro matrimonio. ¿Qué hay sobre la presión indebida?, insistió Javier. ¿Las fotografías comprometedoras mencionadas en la carta? Lupita se encogió de hombros.
un gesto que pretendía ser indiferente pero que revelaba su tensión. Solo era una garantía para asegurarme de que me dejara en paz, que me permitiera rehacer mi vida con otro hombre. Señaló a alguien que desconocía que estaba involucrado con una mujer casada que planeaba un matrimonio irregular. Ricardo parecía desconcertado, como si el peso de la verdad lo hubiera golpeado con una fuerza inesperada. Con manos temblorosas, tomó el certificado de matrimonio y lo examinó detenidamente, buscando algún indicio de falsedad, algo que pudiera negar esta dolorosa realidad. «¿Por qué, Lupita?», pronunció finalmente, con una voz que revelaba años de confianza traicionada. «Si decías amarme, ¿por qué construir todo sobre mentiras?». Lupita intentó acercarse a él, pero Ricardo retrocedió instintivamente. «Te amo, mi amor», insistió ella, aunque su voz delataba más desesperación que sinceridad. «Tenía tanto miedo, tu rectitud, tu honestidad. Pensé que no comprenderías mi situación». «¿Qué situación?», respondió él, su voz adquiriendo firmeza. «¿El hecho de que sigues casada? ¿Que has estado involucrada en irregularidades financieras? ¿Que manipulaste a mi madre, haciéndome creer que estaba perdiendo facultades, cuando solo intentaba protegerme?» Lupita guardó silencio, sus ojos inquietos buscando una salida. «Podemos arreglar esto», sugirió finalmente. «Puedo divorciarme de Antonio, podemos posponer la boda, empezar de nuevo con sinceridad». Sinceridad. La palabra salió de Ricardo como una plegaria dolida. «Todo en ti ha sido una farsa, Lupita. Desde tu apariencia hasta tus sentimientos hacia mí». «Eso no es justo», protestó ella. «Cometí errores, sí, pero lo que siento por ti es verdadero». «¿Tan verdadero como las acusaciones contra mi madre?», cuestionó Ricardo, su voz temblando de indignación. «¿Tan verdadero como la herida que te provocaste para culparla?». Vi cómo Lupita palidecía ante estas palabras. «Te vi aquella noche», confesó Ricardo, sorprendiéndonos a todos. «Después de nuestra conversación sobre Antonio, bajé por agua y te encontré en la cocina, lastimándote intencionalmente. No podía creer lo que veían mis ojos». «Ricardo, déjame explicarte», comenzó Lupita, pero él levantó la mano, silenciándola. «No hay explicación que justifique haber hecho que mi madre, una mujer digna y respetable, durmiera en el porche como si fuera una extraña en su propia casa. Eso fue inhumano». Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba a mi hijo defender mi honor. Se volvió hacia mí, sus ojos reflejando un profundo arrepentimiento. «Mamá», susurró con la voz quebrada, «perdóname por no haberte creído, por permitir que esto sucediera». Abrí mis brazos y él se refugió en ellos como cuando era pequeño. Sentí sus sollozos contenidos mientras acariciaba su cabello canoso, como solía hacer cuando algo lo afligía en su niñez. «Tranquilo, hijo», murmuré. «Fuiste víctima de un engaño muy elaborado». Lupita observaba la escena, su rostro alternando entre frustración y resignación. Finalmente, se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde cree que va?», intervino Javier, bloqueándole el paso. «Todo terminó», respondió ella, intentando pasar. «Ustedes ganaron». «No es tan simple», explicó Javier con profesionalismo. «Hay asuntos legales serios, uso indebido de documentos bancarios, extorsión, intento de matrimonio irregular». «¿Me denunciarán?», preguntó ella con incredulidad. «Después de todo lo que he soportado». «¿Qué has soportado tú?», respondí, mi voz cargada de años de dignidad. «Me apartaste de mi hogar, me hiciste dormir en el suelo, me trataste como si hubiera perdido la razón. ¿Y mi hijo? Lo manipulaste para que dudara de su propia madre». Lupita me miró con desdén, abandonando su máscara de bondad. «No entiende nada, señora. ¿Cree que su vida privilegiada es normal? Algunos tuvimos que ingeniárnoslas para sobrevivir». «Eso no justifica el daño que has causado», intervino Ricardo, abrazándome protectoramente. «Nada lo justifica». Por un momento, pareció que Lupita intentaría algo imprudente, pero finalmente se dio por vencida. «De acuerdo», dijo con voz apagada. «¿Qué quieren que haga?».
Primero, recoja sus pertenencias y salga de esta casa, respondí con la autoridad que solo los años pueden dar. Después, añadió Javier, deberá presentarse en la delegación para aclarar el asunto de los documentos bancarios y la extorsión. Su esposo, Antonio Eduardo, ya presentó una denuncia formal en Ciudad de México. El caso será transferido aquí. Lupita nos miró a cada uno, buscando una última salida, pero comprendió que estaba acorralada. Bien, dijo finalmente. Me retiro a empacar mis pertenencias. Mientras ascendía por las escaleras, acompañada por Javier para salvaguardar la integridad de las evidencias y asegurar que solo tomara lo que le correspondía, Ricardo se volvió hacia mí, sosteniendo mi mano con delicadeza. Mamá, comenzó, con la voz quebrada por la emoción. No encuentro manera de perdonarme por haber permitido este agravio, por haber confiado en ella en lugar de en quien siempre ha estado a mi lado, brindándome amor incondicional. Ya pasó, hijo mío, lo interrumpí con ternura maternal, acariciando su rostro. Tú también fuiste engañado. Ella era muy hábil en sus artimañas. Aún así, insistió con pesadumbre, permití que la desplazaran de su propia recámara, de su propio hogar. La dejé dormir en condiciones indignas, mientras ella. Lo que importa es que ahora conoces la verdad, expresé, estrechándolo nuevamente entre mis brazos. Estamos juntos otra vez. Nuestra familia permanece unida. Mientras abrazaba a mi hijo, sintiendo los latidos de su corazón junto al mío, comprendí que todo el sufrimiento y la indignidad padecidos habían tenido un propósito, pues al final la verdad había prevalecido. Y más valioso aún, el amor, ese amor verdadero e incondicional que solo una madre puede profesar, había triunfado sobre el engaño y la manipulación. La pesadilla había llegado a su fin. Era momento de reconstruir, de sanar las heridas y retomar nuestra vida en familia, como siempre debió ser. Los meses posteriores a la partida de Lupita fueron un periodo de profunda transformación, no solo de la casa, sino de nosotros mismos y del vínculo entre madre e hijo, que estuvo a punto de destruirse aquella noche. Después de que Lupita recogiera sus pertenencias y partiera, acompañada por Javier hacia la autoridad correspondiente, Ricardo insistió en que regresara a mi habitación. Sin embargo, al ingresar en ese espacio que durante décadas había sido mi refugio, apenas pude reconocerlo. Las paredes azul celeste que siempre me habían transmitido serenidad ahora lucían un tono carmesí intenso. La cama que Armando había construido con sus propias manos, regalo de nuestro 10º aniversario de bodas, había sido reemplazada por una estructura moderna carente de calidez. El familiar aroma a lavanda que siempre había caracterizado la habitación había sido sustituido por una fragancia artificial y penetrante. No puedo descansar aquí, le confesé a Ricardo, quien observaba mi reacción con ojos afligidos. No en estas condiciones. Comprendo, respondió en voz baja. Dormiré en la sala esta noche y tú puedes ocupar mi habitación. Mañana comenzaremos a restaurar todo esto. Negué con la cabeza, con determinación. No, hijo. Me alojaré en la habitación de huéspedes por ahora. Este espacio, señalé la recámara principal, ya no es mi habitación, es un lugar que necesita ser purificado antes de poder volver a ser un hogar. Esa noche, mientras reposaba en la cama del cuarto de huéspedes, la misma habitación que había sido mi exilio forzado durante semanas, reflexioné sobre cómo la vida puede dar giros tan inesperados. Hace 3 meses, yo era una señora respetada en mi propio hogar, segura en mi relación con mi hijo. Luego llegó Lupita y en pocas semanas me vi relegada al porche con los perros, tratada como una persona senil en mi propia casa. Y ahora aquí estaba nuevamente, en una cama digna, con mi hijo a escasos metros de distancia, preocupado por mí, arrepentido, amoroso. La vida verdaderamente nos sorprende con sus vueltas. A la mañana siguiente, Ricardo se encontraba en la cocina cuando bajé, preparando un desayuno elaborado, huevos, tocino, hot cakes y jugo de naranja recién exprimido. Se notaba el esmero que había puesto en preparar el desayuno, aunque los panqueques tenían un tono más oscuro del debido y el tocino estaba algo tostado. Buenos días, mamá, me dijo Ricardo con una sonrisa tímida,
como quien no está seguro de merecer un lugar en la mesa. Espero que haya podido descansar mejor que en las semanas anteriores. Así es, hijo, respondí, recibiendo la taza de café que me ofrecía con sus manos temblorosas. Cualquier cama es preferible al sitio donde dormía antes. Mi hijo se estremeció al escuchar la referencia, y pude ver cómo el remordimiento nublaba su mirada. Mamá. No, Ricardo, lo interrumpí con la serenidad que solo los años pueden dar. No es momento de ahondar en culpas ni pesares. Lo vivido, vivido está. Ahora nos toca reconstruir lo que se dañó. Asintió en silencio, pero en sus ojos podía ver que las heridas seguían abiertas. Lo que Lupita nos había hecho iba más allá de cambiar el color de las paredes o reemplazar los muebles. Ella se había metido entre nosotros, sembrando la desconfianza como quien siembra cizaña en un campo fértil. Después del café, Ricardo comenzó a hacer llamadas. Pintores, carpinteros, mueblerías. Quería devolver la casa a su estado original con una urgencia que me dolía ver. Como si restaurando las paredes pudiera borrar lo sucedido. Hijo, le dije, poniendo mi mano arrugada sobre la suya cuando iba a hacer otra llamada. No hay que apresurarse. El tiempo está de nuestro lado. Pero necesitamos arreglar todo, madre, insistió con una ansiedad que me partía el alma. Quiero que recupere su casa, su habitación, sus pertenencias. Y así será, le aseguré con la paciencia que solo una madre puede tener. Pero hay cosas que no tienen reemplazo. Como la cama que construyó tu padre con sus propias manos. Los álbumes de familia que Lupita descartó. Las cortinas de encaje que bordé durante meses. Ricardo bajó la mirada. El peso de lo perdido se reflejaba en cada línea de su rostro. Lo lamento tanto, murmuró. Todo. Lo sé, respondí, estrechando su mano con amor maternal. Y tienes mi perdón. Ahora debemos seguir adelante, paso a paso. Y así comenzamos. En los días y semanas que siguieron, trabajamos juntos para devolverle el espíritu a nuestro hogar. No podíamos recrear exactamente lo que había antes, pero quizás podríamos construir algo nuevo que conservara la esencia de lo perdido. Las paredes de mi habitación volvieron a ser azules, aunque de un tono distinto. La cama moderna fue reemplazada por una de madera tradicional, no hecha por Armando pero elegida con el mismo amor y cuidado que él habría puesto. Compré tela nueva y volví a hacer cortinas de encaje. Cada puntada era como recuperar un pedacito de mi lugar en el mundo. A veces Ricardo se sentaba conmigo en el portal mientras cosía, observando mis manos trabajar con un respeto casi reverencial. Nunca valoré realmente todo lo que hace, madre, me dijo un día. Di por sentado todas esas pequeñas cosas que hacen de una casa un verdadero hogar. Sonreí, sin dejar de coser. La mayoría de los hijos actúan así, mi niña querida. Es parte natural de crecer en un hogar donde nunca falta el cariño. No hay que juzgar duramente, pero Ricardo insistía en que debió haber sido más consciente, más agradecido. Ahora lo valoras, le respondí con la serenidad que dan los años, y eso es lo importante. Conforme la casa volvía a ser hogar, nuestra relación se fue sanando como una herida bien atendida. Las pláticas se volvieron más profundas, ya no de simples comentarios sobre el clima o las noticias, sino de aquello que nos movía el corazón, los temores, las esperanzas, los anhelos guardados. Ricardo me confió cómo Lupita lo cautivó desde el primer encuentro. No fue solo su presencia, sino esa manera suya de hacerlo sentir especial, valorado. Parecía conocer cada pensamiento mío, me explicó con pesar en la voz, como si pudiera leer mi mente antes de que yo mismo supiera lo que necesitaba. Hay personas que tienen ese don, le respondí con la sabiduría de mis años. Estudian a la gente, encuentran sus puntos débiles y los usan para sus propósitos. Ricardo, con una sinceridad que me conmovió, admitió, mi mayor debilidad fue la soledad, mamá. Después de que papá partió, me refugié en el trabajo, me aislé. No me di cuenta cuánto necesitaba conexión, afecto verdadero. Lupita llenó ese vacío, aunque fuera con mentiras. Su confesión me hizo reflexionar sobre mi propio papel. Quizás yo también me encerré después de la partida de Armando,
concentrada únicamente en mantener la casa funcionando, siguiendo la rutina diaria, sin ver que mi hijo también sufría a su manera. Necesitamos aprender a comunicarnos mejor, expresé con suavidad. A escucharnos de verdad. Ricardo asintió y desde ese momento establecimos una nueva costumbre. Cenas sin distracciones, sin televisión ni teléfonos, donde compartíamos nuestro día, nuestros pensamientos, nuestra vida. Mientras tanto, Javier nos mantenía informados sobre el proceso legal de Lupita. Llegó a un acuerdo con las autoridades, confesando el uso indebido de documentos bancarios a cambio de una sentencia menor, servicio comunitario y libertad condicional, además de devolver lo que había tomado sin permiso. Antonio Eduardo, su esposo legítimo, solicitó la separación legal, que ella aceptó sin protestas. Al parecer, una vez descubierta, Lupita perdió aquella actitud desafiante. Es como otra persona, comentó Javier después de una audiencia, desconcertado al ver cómo toda esa seguridad resultó ser solo una máscara que se desmoronó al enfrentar la verdad. Tal vez siempre lo fue, reflexioné, sintiendo una mezcla de sentimientos al pensar en ella. Había dolor, sí, por el daño causado, pero también una extraña compasión. No suficiente para perdonar, pero sí para preguntarme qué vivencias la llevaron a convertirse en quien era. Medio año después de que Lupita se marchara, la casa había recuperado gran parte de su esencia. No era igual que antes. Algunas cosas se perdieron para siempre, pero había recobrado su calidez, su espíritu acogedor. Lo mismo podría decirse de nuestra familia. Una tarde, mientras Ricardo y yo tomábamos té en el porche, el mismo donde pasé aquellas noches difíciles, me sorprendió con una pregunta. ¿Crees que algún día encontraré a alguien, mamá? ¿Existe una persona que pueda quererme sinceramente, por quien soy? Miré a mi hijo, este buen hombre que había sufrido tanto, y sentí mi corazón llenarse de amor y esperanza. Claro que sí, mijito, le respondí con la certeza que da la experiencia, pero no hay que apresurarse. Primero necesitas sanar completamente, volver a encontrarte a ti mismo, sin la sombra de Lupita. Y cuando estés listo, cuando menos lo esperes, llegará la persona correcta. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Siempre sabes qué decir, ¿verdad, mamá? Es que he vivido un poco más que tú, le respondí con ternura, y algo he aprendido en el camino. Solovino y Canela, nuestros fieles compañeros que compartieron mi destierro en el porche, dormían plácidamente a nuestros pies, suspirando ocasionalmente entre sueños. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mamá? Me dijo Ricardo. Que hay personas que pueden lastimar, pero el amor verdadero e incondicional es la fuerza más poderosa que existe. Sus palabras me humedecieron los ojos. Así es. Asentí con dulzura. Y aprendí, continuó, mirándome fijamente, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para reconstruir lo que se rompió, para sanar las heridas. Extendí mi mano hacia él, contemplando su rostro con el amor infinito que solo una madre puede sentir. Esa es quizás la lección más valiosa de todas, hijo mío. Esa noche, recostada en mi cama restaurada, en mi habitación recuperada, medité sobre el extraordinario camino que habíamos recorrido. De la tranquilidad cotidiana a la angustia de ser desplazada de mi propio hogar, obligada a dormir en el suelo con mis perritos, mientras otra ocupaba mi espacio. Y ahora, de vuelta a la paz, a la seguridad, al sentido de pertenencia. La vida da vueltas sorprendentes. Y aunque no desearía que nadie pasara por nuestra experiencia, reconozco que salí de ella más sabia, más consciente del valor de lo verdaderamente importante. No los muebles ni las paredes, sino las personas, los vínculos, el amor que compartimos. Lupita entró en nuestras vidas como una tormenta, dejando tristeza a su paso. Pero como suele suceder después de las tempestades más fuertes, lo que reconstruimos resultó más sólido que antes. Y mientras me quedaba dormida, arrullada por la familiar comodidad de mi habitación y los sonidos tranquilizadores de mi hijo moviéndose en la casa, supe con certeza que, a pesar de todo, habíamos triunfado. No solo sobrevivimos, sino que salimos fortalecidos. Porque al final, el amor verdadero, ese amor que una madre siente por su hijo,
que resiste engaños, malentendidos y penas, siempre encuentra su camino, siempre prevalece, siempre, siempre vence. Y esta es, quizás, la mayor enseñanza de todas.